Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades, y le seguía una gran multitud de gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Acercábanse ya a la Pascua, día de gran fiesta para los judíos. Habiendo pues alzado Jesús los ojos y viendo que venía hacia él tan gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarle, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Respondió Felipe: 200 denarios de pan no les alcanzan para que cada uno tome un bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, mas ¿qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: haced sentar a las gentes. En aquel lugar había mucha hierba. Sentáronse pues como unos 5,000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los trozos que han sobrado, para que no se pierdan. Lo hicieron así, y llenaron 12 cestos con los trozos que habían sobrado de los 5 panes de cebada, después que todos hubieran comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, notando que habían de venir para llevársele y hacerle rey, huyó otra vez al monte él solo. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne, y el de la libre en virtud de la promesa, lo cual se dijo en un sentido alegórico, porque estas 2 madres son los 2 testamentos. El uno del monte Sinaí, que engendra esclavos, es Agar, porque el Sinaí es un monte de Arabia. Corresponde esa a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre y es madre nuestra, porque escrito está: alégrate, estéril, que no pares, prorrumpe en gritos de júbilo, tú que no conoces los dolores del parto, pues son más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Vosotros, pues, hermanos, sois como Israel, hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y esta libertad nos la ha adquirido Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos al 4º domingo de la Cuaresma, que antiguamente, cuando la Cuaresma empezaba el primer domingo de la Cuaresma, esta pasaba a ser este domingo justo la mitad del tiempo penitencial de preparación para la Semana Santa. Luego se agregó 4 días más, empezó la semana en la Cuaresma el miércoles de ceniza, luego la mitad pasó a correrse un poco para atrás, pero no cambió por eso la liturgia. Y como buena madre, la Iglesia que es, nos pone este parate, podríamos decir así, como lo había hecho ya en el Adviento, en lo que es el tiempo de penitencia y preparación. Por eso, en el Adviento tenemos el domingo de Laudete, en la Cuaresma tenemos el domingo de Letare, donde la Iglesia no se viste ya entonces de morado, sino que manda alegrarse
en el medio de las dificultades, de la mortificación y penitencia que manda como preparación, simplemente es como darle ánimos a sus fieles hijos para seguir con el propósito más adelante de la preparación por medio de los ayunos y abstinencias. Por supuesto que también puede ser un llamado de atención para aquellos que, no imbuidos todavía con el espíritu de la Iglesia, no se han sumergido en el espíritu penitencial que supone este tiempo. La penitencia, recordémoslo siempre, es un medio, no es un fin, para preparar nuestros ánimos y especialmente nuestra alma con la ausencia de cosas materiales en la tierra para prepararnos más espiritualmente a acompañar a nuestro Señor Jesucristo en su sagrada pasión. Dice San Pablo en la epístola de hoy, nosotros somos hijos de la libre, comparando las dos esposas que tuvo Abraham con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero dice al final, esta libertad nos adquirió Cristo a través de su sagrada pasión. Nosotros los católicos tenemos, y más los que conocemos la situación actual de la Iglesia, una gracia tan inmensa de precisamente conocer lo que está pasando, no solamente de haber sido criados por Dios, haber sido hechos cristianos, sino en este momento tan álgido que nos toca vivir en la historia de la Iglesia, el poder conocer la verdad. Hace poco me pasó un caso donde una persona, vieron que suele ocurrir, de la gente del mundo, la gente que está imbuida del modernismo, quién sabe sin maldad, pero hablando con una persona de las nuestras, le dice, pero vos te crees dueño de la verdad, ¿por qué querés imponer esta verdad como si fuera la única? Porque es la única, le dice esta persona. Es la única, ¿por qué? Porque ustedes fíjense, y les voy a contar la anécdota completa para que ustedes la entiendan. Una persona estaba enferma, entonces para pedir la curación de esta enferma, un hombre del mundo puso en un grupo de WhatsApp puso una oración a la Madre Cósmica, haciendo una especie de novena con respecto a eso. El católico que recibió lo increpó y le dijo, mirá, esto no es así. Entonces ahí es donde empieza la discusión. A la Madre Cósmica, imagínense, ¿qué será eso? Pobres, la gente del mundo a veces no tiene mucha idea y lo hace con no lo hace con mala intención, pero sabemos nosotros que eso está mal. Que si yo hiciera eso, por ejemplo, rezar a la Madre Cósmica, primero, ¿qué es la Madre Cósmica? Y segundo, estoy haciendo un agravio a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender como católicos que somos. Porque nos han imbuido tanto, que tenemos que respetar las ideas de nosotros. Yo no puedo respetar el error, no se puede tener en cuenta el error, porque eso hace un agravio a Jesucristo. Imagínense si yo rezara una novena o simplemente tuviera respeto, con respetos mal entendidos, porque el error no admite respeto. Yo estaría haciendo un agravio a nuestro Señor Jesucristo, que dijo simplemente quien no está conmigo está contra mí, y quien no junta conmigo desparrama. Este otro señor que proponía esta novena, la Madre Cósmica, sin quererlo, está haciendo un agravio a nuestro Señor. Y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta, porque decía, bueno, yo te respeto a vos respetame a mí. No, yo no puedo respetar el error, porque es hacer un agravio directamente a nuestro Señor Jesucristo. Si Dios se tomó el trabajo de hacerse hombre, venir a la tierra, enseñarnos una doctrina, ya las personas que tienen ese conocimiento ya no pueden decir respeto a las otras cosas, porque es hacer un agravio directamente a Dios, es tratarlo de mentiroso. Porque Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí, y quien no junta conmigo desparrama. ¿Y cuántas frases de nuestro Señor que dice que precisamente opta por otra verdad, para llamarlo de alguna forma, que no sea la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, está simplemente en contra de nuestro Señor Jesucristo? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque vivimos sumergidos en esa falsa mentira, en esa falsa teoría del famoso respeto. Y no es así.
El tema es que nuestro Señor Jesucristo nos vino a traer la verdadera libertad de los hijos de Dios, que no es la libertad que confunden con libertinaje de las personas del mundo. La gente del mundo piensa que la libertad es estar suelto a todas las pasiones y seguir todas las pasiones de acuerdo a cómo se me van presentando a mí. Nuestra santa religión nos dice, nos enseña que somos naturaleza caída y que nuestras pasiones están en rebeldía con nuestra voluntad, con nuestra inteligencia, y entonces que nosotros debemos sujetarlas haciéndonos un esfuerzo enorme, y que la verdadera libertad es la de los hijos de Dios, que es el cumplimiento de los mandamientos, aunque a la naturaleza a veces le cueste y se resista. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad va a ser la que vamos a tener en el cielo y gozándola por toda la eternidad. Lo otro, el mal llamado libertad, es simplemente libertinaje y que en el fondo hace solamente esclavos de sus pasiones, que lo único que dan es remordimiento a la conciencia, cuando se tiene un poco de conciencia todavía. Con respecto al Evangelio, tenemos la multiplicación de los panes. Un milagro tan portentoso, dicen los comentaristas, que él solo bastaría para reconocer a nuestro Señor Jesucristo toda la verdad que él vino a predicar, porque él con 5 panes y 2 peces dio de comer a 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Milagro portentoso, maravilloso, que movió las turbas, como dice el Evangelio. Inmediatamente él se escapó, porque sabiendo que venían a hacerlo rey, claro, imagínense, el pueblo decía, qué mejor rey que este, que con nada nos puede alimentar. Pero nosotros sabemos también, por medio de la fe, que vamos a, en breves instantes, a presenciar un milagro quizás más grande todavía que de la multiplicación de los panes. Porque Dios le dio poder a los sacerdotes de multiplicar su propio cuerpo y sangre para que cada uno lo recibiésemos todas las veces que queramos. Eso es realmente una maravilla. Cuando vemos los milagros que precedieron a la Santa Eucaristía, el principal de todo, podríamos decir, es el maná. En el desierto, cuando el pueblo, rescatado de la esclavitud de Egipto por Moisés, fueron 40 años en el desierto, y estos 40 años duraron por su pertinacia en el mar, por su vuelta al mar, su queja constante contra Dios de este pueblo elegido por Dios. Pero Dios así todo no lo desamparó, y todos los días les mandaba el maná, que era como un pan que caía del cielo por la mañana, y ellos recogían lo que les servía para todo el día, y solamente eso, ni más ni menos. Milagro realmente prodigioso. Nuestro Señor a sus apóstoles, cuando los manda a predicar, les dice que ellos iban a hacer mayores milagros de los que Él mismo había hecho. Y vemos en las historias de los santos cuántos han hecho milagros, resurrecciones, como las que hizo nuestro Señor, y milagros a mansalva, simplemente para probar la divinidad de la Iglesia, para probar la verdad de la enseñanza del Evangelio que ellos predicaban. Hace poquito me tocó leer uno de los milagros de San Juan Bosco. Fíjense, tan portentoso como este que acabamos de leer de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben, San Juan Bosco juntaba a los chicos, tenía chicos pobres en su colegio, y una vez un muchacho que había ido a su colegio le dice a su madre que lo venga a buscar porque después de un mes de estadía en el colegio no lograba acostumbrarse. Viene la madre a buscar a su hijo del colegio para retirarlo y justo para despedirse de don Bosco. En ese instante entra uno de los sacerdotes, había terminado la misa, estaban por desayunar, don Bosco, no hay pan, no hay más pan. Don Bosco le dice, vayan, saquen fiado de la panadería, el panadero no nos quiere dar más, dada la cantidad de dinero que ya se le debe. Entonces don Bosco dice, solamente hay una bolsa con 15 pedazos, bollos de pan. Don Bosco dice, bueno, termino acá y voy yo para allá a solucionar el problema.
El chico que escuchó todo eso lo vio salir a Don Bosco hacia el comedor, que sabía todas las circunstancias de la situación. Don Bosco toma el pan, todos los chicos se forman en fila, eran más de 300, y empieza a repartir el pan. Le dio a todos su bollo de pan, y el chico luego fue a mirar en la bolsa con todo lo que sobraba y había 15 bollos de pan. Milagro que ocurrió hace relativamente poco. En años, la iglesia siempre ha estado rodeada, protegida, defendida por estos milagros para probar precisamente su divinidad y muchas veces la santidad de las personas. Por supuesto, este chico decidió no irse del colegio, luego fue sacerdote de Don Bosco e incluso uno de los más importantes de la congregación salesiana. Hoy vemos la congregación salesiana totalmente echada a perder, como todas las congregaciones que formaban parte antes de la verdadera iglesia. Pero nosotros somos un último reducto que tenemos la gracia inmensa de poder comulgar, de poder recibir el Santísimo Sacramento del altar, que es el mismo nuestro Señor Jesucristo que recibimos en nuestros corazones. La fe nos lo dice, ya sé, lo sigo viendo con mis ojos, una hostia blanca que parece lo que el sacerdote hizo cuando se hicieron las planchas para hacer las hostias, pero la fe nos dice que ahí ya no está más el pan, sino el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, que a diferencia del alimento material, que fue con el que se alimentaron tanto los que seguían a nuestro Señor como los niños de San Juan Bosco, es asimilado por el cuerpo. Y nosotros sabemos que en la Eucaristía, cuando recibimos la comunión, es la comunión la que nos asimila a nosotros. Y en eso no hay que dejar de insistir, de que nos deifica, o sea, nos convierte en cierta manera en Dios. Nos diviniza el tiempo que dura la presencia real en nuestros corazones. Simplemente renovemos los buenos propósitos para comulgar, que existe un peligro muy grande. No voy a hablar del sacrilegio que se comete si uno comulga en pecado mortal, porque eso lo sabemos todos, pero sí no caer en la rutina de recibir la comunión como si realmente fueras simplemente un pedazo de pan y olvidarse de hacer la acción de gracias y de conversar con nuestro Señor en la intimidad de nuestra alma, en la soledad de nuestra alma, junto con Él precisamente. Quiero recordar, por último, las condiciones para hacer una buena comunión, porque a veces las personas se confunden con tantas prescripciones que hubo con respecto a eso. La primera, como todos saben, es estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios, si uno cometió un pecado mortal, no alcanza con el arrepentimiento solamente, con un acto de contrición perfecta, que eso sí alcanza para ya estar en gracia de Dios de nuevo, pero no para recibir la comunión. Tengo que sí o sí antes confesarlo. Nunca hay que estar un instante en pecado mortal. Si uno tiene la desgracia de cometer un pecado mortal y el Padre todavía no viene, que tiene que bueno, hago un acto de contrición, ya estoy en gracia de Dios y lo hago bien. O si me muero. Pero para comulgar sí, tengo que confesarlo. La segunda prescripción, y es importante y en la que puede haber algún desconocimiento de las personas, es el tema del ayuno eucarístico, que para la comida son 3 horas hasta el momento de comulgar, no hasta empezar la misa, no así el sacerdote que lo tiene que hacer hasta el momento de empezar la misa. 3 horas para la comida sólida, 1 hora para lo líquido, las bebidas alcohólicas se toman como sólido, el agua no corta el ayuno, los remedios no cortan el ayuno, y si uno, por ejemplo, sin querer se come las uñas o se lava los dientes, quedó algún restito de pasta dentífrica, eso tampoco corta el ayuno porque no es alimento. Pero el alimento no se considera la cantidad, sino la calidad. Yo paso por la mesa, distraído, comí una miguita de pan, me la tragué, ya tengo que hacer las 3 horas del ayuno. Todo lo que es líquido, lo que es sólido, es sólido. Según el común sentir de la gente, así nos enseña la moral. Y la tercera condición es, bueno, saber a quién se va a recibir y acercarse a comulgar con devoción. Esto simplemente es el día a día. Recibimos a nuestro Señor Jesucristo
verdadero Dios, verdadero hombre, y acercarse a comunidad con devoción simplemente es hacerlo con la mayor devoción posible, quitando la rutina que puede afianzarse por la costumbre simplemente de recibir la comunión. Pidamos entonces a la Santísima Virgen, hagamos dos propósitos, con respecto a la comunión que acabo de decir, y con respecto a la cuaresma, que viene, si la vengo llevando bien, haciendo algún ayuno, alguna abstinencia, aparte de lo que manda la Iglesia, que es muy poquito para la legislación actual. Si lo vengo haciendo bien, bueno, va a seguir haciéndolo. Y si no lo hice, por lo menos esta otra mitad de cuaresma, agregar alguna penitencia, algún sacrificio a la vida diaria, que la cuaresma no sea algo normal de la vida común en mi vida, sino algo que sea realmente preparación para la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la gracia que vamos a pedir a Dios a través de María Santísima.